Bienvenidos a este tercer devocional de nuestra serie ¿Qué dice la Biblia en tiempo de confusión? En tiempo de dolor, de angustia. En esta ocasión quiero invitarles a que me acompañen con sus Biblias en la carta que el apóstol Pablo envió a los filipenses, en el capítulo 4. Allí hay un versículo que probablemente también es un clásico, en el cual nos aferramos los cristianos y el cual repetimos cotidianamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una frase que está dentro de este versículo y que seguramente ha acompañado la fe de muchos creyentes a través de la historia. Ahora, reitero lo que he dicho en otras ocasiones. Todo pasaje de la Biblia tiene contexto. Es un tema de interpretación y de hermenéutica bíblica. Cuando el apóstol Pablo escribió Filipenses, la carta a los Filipenses, Pablo estaba en unas circunstancias difíciles. Estaba en una cárcel. Pablo estuvo prisionero varias veces y en esta ocasión está dentro de una cárcel. La carta a los filipenses es llamada muchas veces la carta del gozo. En la invitación del apóstol Pablo es a gozarnos, pero ¿cómo poder gozarnos en medio de una circunstancia tan adversa, tan difícil, como es el hecho de estar en una cárcel? Bueno, permítame mencionar dos o tres aspectos que podrían ser supremamente útiles en esta ocasión. La primera es que si Pablo está en una cárcel y se encuentra desprotegido, agradece profundamente a los hermanos de la iglesia de Filipo que han enviado a un mensajero con una ofrenda. Es más, Pablo agradece profundamente la ofrenda desde el versículo 1 del capítulo 4 y especialmente el versículo 10. Pablo dice que la ofrenda llega en un momento muy oportuno, muy propicio. Mire lo que dice Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, he intitulado esta reflexión o este devocional, básicamente, he aprendido a contentarme. ¿Y la razón cuál es? El énfasis del pasaje no está tanto en el hecho de la frase final del versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es una, diríamos nosotros, una expresión de fe y de confianza gigantesca. El tema es, ¿a qué es que está haciendo referencia el apóstol Pablo? Mirando el contexto, respetando el contexto del pasaje, vemos tres cosas. La primera, Pablo está en necesidad. Claramente, está en una cárcel. Se siente gozoso porque él ha aprendido muchas cosas, a depender del Señor y todo. Pero ahí hay una cosa que es muy importante considerar en esta mañana, y es esta. Cuando el apóstol Pablo recibe la ofrenda, reconoce que es bienvenida porque le estaba haciendo falta. Es decir, los hermanos de Filipos hicieron bien mandándole la ofrenda al apóstol Pablo. Ahora, es muy importante resaltar que la palabra, la frase más importante de este capítulo es una palabra griega que es eutarkeia. Eutarkeia. Esa expresión griega se traduce aquí en la versión Reina Valera del 60 como contentamiento. Probablemente solo aparece 3 veces en la Biblia, 2 de ellas aquí y una vez más el apóstol Pablo la usa en otra de sus cartas. Pero, ¿qué significa contentamiento? Lo que Pablo está diciendo con la expresión griega eutarkeia, contentamiento, es que él está por encima de las circunstancias y que contentamiento es la capacidad que una persona tiene de poder sobrellevar las circunstancias. Y cuando habla de las circunstancias, está hablando de las malas épocas, de las épocas como esta tristeza, este dolor, esta angustia, esta situación que nos estamos enfrentando todos, donde no tenemos certeza de nada y no sabemos qué va a pasar mañana. Pablo dice que él ha estado en esas situaciones, pero ha aprendido a contentarse. Pero también Pablo hace referencia que cuando se tiene abundancia, uno también tiene que aprender. Porque a veces administrar la abundancia es más peligroso que administrar la pobreza o la necesidad. Entonces, vamos a ir mirando algunas cosas. Pablo agradece la ofrenda porque la estaba necesitando. Segundo, Pablo no está resignado. Contentamiento no es resignación. No es la persona que dice, bueno, estoy sufriendo, a esto vinimos al mundo,
algunos que nacen con estrella y otros nacemos estrellados, ¿qué vamos a hacer? ¿El Señor así lo ha querido? No, no, no. Pablo no está hablando de que él se resigna. Es más, Pablo tampoco tiene la idea medio hindú, medio oriental, de que el sufrimiento no existe. Esa idea de que no existe, no existe, yo no sufro, nunca puedo sufrir. No, 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 no. Pablo dice, he aprendido a contentarme. ¿Qué es el contentamiento? Es que las circunstancias no condicionan mi relación con Dios. Las circunstancias no condicionan mi relación con Dios. Es más, no condicionan mi relación con los otros seres humanos. Hay personas que están pasando mala época, se enojan con Dios y dicen, ahora no vuelvo a la iglesia, ahora no vuelvo a leer, ahora no vuelvo a orar, no le hablo al pastor, me alejo de la iglesia y de los hermanos. Como si ellos fueran culpables de lo que le está pasando. Y segundo, contentamiento es que a pesar de las circunstancias, yo sigo alabando a Dios, yo sigo glorificando a Dios. ¿Ustedes recuerdan el relato? Cuando el apóstol Pablo está metido en lo más profundo de una cárcel y está acompañado de su compañero de celda, que de alguna u otra manera ha sido su fortaleza y su apoyo durante mucho tiempo, Silas. Y ahora dice que alababan y glorificaban a Dios en medio de las circunstancias. Entonces, ¿qué es contentamiento? Es que mi relación con Dios no dependa de mis circunstancias. Si estoy muy bien, yo no me voy a olvidar de Dios, porque todo depende de Él, todo viene de su mano. Y si estoy pasando mala época como esta, pues menos me voy a olvidar de Dios, porque todo se lo debo a Él. Entonces, contentarse no es sentarse a lamentarse, no es sentir que a los demás les va bien y a mí me va mal y entonces tengo que resignarme. No, es decir, he aprendido a manejar la abundancia y he aprendido a manejar la escasez. Mi relación con Dios no depende de mis circunstancias. Igual pasa en el hogar. Mi relación con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, con los que me rodean, no depende de las circunstancias. Hay personas que las circunstancias condicionan todo. Si están bien, entonces están bien con todo el mundo, pero si les empieza a ir mal en algo, pelean con todo el mundo. Y empiezan a pelearse consigo mismo. Y una de las peleas más duras que tiene un ser humano es contra sí mismo. Cuando empieza de alguna manera, a autoculparse de lo que está pasando. O también culpar a otros. Y finalmente, lo más grave es cuando culpamos a Dios. Y le echamos la culpa a Dios y entonces queremos castigar a Dios. Ahora no voy a la iglesia, ahora no me congrego, ahora en esta época diría la persona, ahora no prendo el computador, ahora no me conecto. Entonces es como si estuvieran castigando al pastor, a la iglesia o a Dios por las circunstancias. Contentamiento, dice Pablo, es aprender a vivir gozoso en medio de la tribulación. No es que Pablo esté gozoso por estar sufriendo, está gozoso por encima del sufrimiento. Pablo siente dolor. Es más, en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo se queja de que está en la cárcel solo y que muchos lo han abandonado. Eso es normal. Pero contentamiento es decirle, Señor, gracias por la abundancia que he tenido. Y de pronto nos toca decirle ahora, Señor, gracias por la escasez que tenemos. No es porque el Señor quiera que seamos pobres. No, el Señor quiere darnos vida abundante. Pero también quiere probarnos en las circunstancias adversas. Y yo creo firmemente que es hora que revisemos cuál es nuestra actitud frente a Dios. El contentamiento del cual Pablo habla aquí, y a mí me encanta el comentario que hace el autor bíblico, el comentarista bíblico en esta Biblia de estudio Holman, dice que Pablo toma esta posición como resultado de evaluar las circunstancias. Las situaciones difíciles conllevan a vivir humildemente, a pasar hambre y necesidad. Como contraste, la parte buena es la abundancia que Pablo dice que en alguna época estuvo saciado. Eso le enseña contentamiento. Cuando tenemos necesidad, recordemos las épocas en las cuales hemos tenido abundancia. Cuando estamos enfermos, acordémonos cuando Dios estuvo con nosotros en medio de la salud. Entonces, muchos de nosotros condicionamos nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas que están alrededor sobre la base de cómo me siento yo. Pablo en este momento estaba en una cárcel, no estaba en una playa, no estaba disfrutando de las mejores circunstancias, pero Pablo es consciente que en medio de las circunstancias adversas no está solo.
Él le dice a los hermanos, yo sé que el Señor ha estado conmigo y está conmigo. Es interesante también que en medio de una situación como esta, es bueno que nos acordemos de los amigos. La iglesia de Filipo se acordó del apóstol Pablo y le mandaron ayuda y le mandaron soporte. Yo creo que vale la pena mirar a nuestro alrededor quién puede tener menos que nosotros y podamos ayudarle un poco. Ahora, muy importante, contentamiento es la clave para que Pablo termine diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que Pablo puede hacer? No es que lo pueda hacer todo, como Superman. No, 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 no. Pablo lo que está diciendo es que él ha aprendido a contentarse cualquiera sea la situación. He aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener necesidad. Y dice Pablo, esto lo he podido hacer en Cristo y por Cristo. Por Cristo y en Cristo todo lo puedo. ¿Qué es lo que puedo? Aprender a tener contentamiento. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga sus vidas y nos seguimos viendo en otros devocionales.